Miguel Ángel que me haya invitado este año. La verdad es que bueno, estoy aprendiendo mucho porque se trata de un área que no es mi área de especialidad, esto de la transición española, y en concreto esta transición española como momento histórico, aunque bueno, sí, tangencialmente sí que lo toco, porque históricamente la transición española se encuadra dentro de lo que son las transiciones de tercera ola, que como bien dijo además Cayetana al principio, que le da un valor moral añadido al haber sido una transición pacífica, que son el pacifismo de las transiciones de tercera ola son los que realmente caracterizan esta última ola de transiciones, que además empezó en Portugal con la Revolución de los Claveles, se extendió por el sur de Europa, llegó a Asia con el particular caso además de Taiwán, que por su particularidad como país pues sigue teniendo algunas características todavía un poco de transición, pese a llevar... Bueno, España hace nada ha cumplido los 40 años de transición española, de la transición. Dentro de 2 días, el 15 de julio, Taiwán cumplirá los 30 años de la derogación de la ley militar que lo había estado regido hasta entonces. Es la ley, el estado de excepción más largo de toda la historia. Entonces hay bastantes paralelismos y de hecho me consta que desde el gobierno de Taiwán están interesados en aprender del ejemplo español, sobre todo a la hora de tratar temas de la memoria histórica. Están muy interesados, nos han contactado para que les contemos cómo ha ido el proceso de memoria histórica en Taiwán. Y bueno, una vez dicho esto, voy a pasar a presentar, por un lado, pues, bueno, a Miquel Azurmendi. Es escritor y antropólogo político. Fue profesor de la Universidad del País Vasco. Bueno, cuando estuvo bajo amenazas de ETA tuvo que emigrar a Estados Unidos. Hablando de lo de Miguel Ángel Blanco, pues fue fundador, bueno, uno de los portavoces del Foro de Hermoa, y luego posteriormente fue fundador de la plataforma de Basta Ya. Y quizás entre sus escritos, bueno, el que ha sido llevado al cine, que quizás es el más se conoce más popularmente, es el de las brujas de Zurragamurdi, que es un ensayo político que se llevó al cine. Y bueno, por otro lado está Manuel Álvarez Tardío, que es un reputado historiador, profesor de Historia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, además es especialista en transición democrática, en anticlericalismo y la Segunda República. Creo además que el último libro ha sido coautor del tema sobre la Segunda República, en concreto las elecciones del 36 y el fraude que hubo con el Frente Popular y la violencia que derivó de ahí. Perdón. Vamos a ver si con uno me basta, ¿verdad? Bien. Muchas gracias porque estáis aquí. Y he venido, pues no porque soy un político, por supuesto, ni porque soy un historiador, ni porque sepa nada de la Constitución, porque realmente ahora vais a ver, yo ni la voté, yo no estaba allá. Estando, no estuve para la Constitución, ni la Constitución para mí, ¿no? Tampoco soy periodista, o sea, ni eso, ¿no? Entonces no he opinado nunca sobre esto. He escrito una especie de memoria mía, que la escribí en el año 12, y se ha publicado en Almuzara, que se llama Ensayo y Error, que es lo que constantemente ha hecho en mi vida, ¿no? Y me ha hecho a mí. Y de hecho traía unos papeles que ya no considero, diríamos, legítimos de mi pensamiento, que los escribí hace una semana, porque he discutido con una persona que es muy amiga mía y me ha convencido de que no es muy justo el punto de vista este. En cambio, ayer a la noche, en una noche de vinos aquí con buena gente de aquí, Miguel Ángel
se oye tampoco. Sí. Entonces, ¿ahora se oye mejor? Bueno, entonces voy a ver, entonces así. Bueno, a mí lo que me han dado el papel es la transición española como momento histórico. Cómo la vivimos y cómo la contamos. En realidad, ya os he dicho una parte, la transición para mí es una transición con T pequeña. Claro, porque no hay otra, cada cual la vive. Y luego, la transición, cuando se dice que no hay más que esa, la transición ya es un momento histórico, es una efemérides, está narrada ya, aquí se ha dicho ya algo, con lo que yo estoy de acuerdo, está narrada. Entonces, en la transición con minúscula, cada cual sabe cómo le ha ido la feria y dónde estaba en el momento de repartirse los vales, ¿no? A mí esa historia personal me compunge, visto hoy. Sobre todo me compungía a los años 90, cuando asesinaron al primer concejal vasco, que fue Gregorio Ordóñez, ¿no? Y entonces yo decidí dar un paso ya firme y presentarme a la escena pública como un señor que no acepta. En cambio, la transición grande, esa efemérides, me consuela, porque podemos hablar de lo que queramos. Y ahí estamos. Y somos ciudadanos y hay una garantía. Somos iguales, libres e iguales. Pero si lo fuéramos, no existiría libres e iguales, con L mayúscula y mayúscula, porque existe libres e iguales. Es por ello por lo que yo he venido aquí. Porque me han pedido, ya por segunda vez, y digo, caray, esta vez tengo que ir, ¿no? Miguel Ángel, además de ser un pelma, es de libres e iguales. Estoy de acuerdo, y yo soy de los ciudadanos que practican ser libres e iguales para ser todo lo diferentes que quieran ser, pues entonces he venido. Bien, entonces esa efeméride grande, esa T mayúscula, me consuela, pero yo no me enardezco con la transición. Yo hoy voy a decir dos cosas. Yo creo que otra transición fue posible. Fue posible. Esto sí fue posible y fue mejor. Para mí podía haber sido mejor otra transición. O sea que es como, soy un heterodoxo, ¿no? Yo pienso así, sigo pensando eso. Sin embargo, bueno, yo tengo una medalla constitucional, ojo, O sea que a mí, cuando se repartió Aznar aquellas medallas, me llamó a mí y me dijo, Miquel, tú necesitas una medalla. Yo no necesitaba, pero él necesitaba dármela, ¿no? Bueno, entonces, que nadie se asuste, porque este que tiene una medalla no va a hablar mal de España. ¿Cómo va a hablar mal de España? Nunca. Y de la Constitución, nunca, jamás. Ahora, este de la medalla, pues no estaba por la Constitución, no votó entonces, no votó la siguiente, no votó el Estatuto y siguió sin votar hasta el año 2001. O sea, yo no he votado hasta el año 2001, en que fuera de casa en el Estierro voté por correo. O sea, que esa es mi participación. Y después he participado poco también. En estas últimas sí, pero ya no sabes para qué sirve esa cosa, ¿no? Es que yo os digo lo que yo siento. Vale. No os animo a que todo lo contrario, por eso vengo a decir que no me imitéis en nada, ¿no? Simplemente en el ensayo y error. A ver si cada vez sois mejores, ¿no? Bueno, España yo creo que es un gran bien. Esto lo he pensado desde el año 69-70. Fijaos bien, me sirvió para salir de ETA, firmemente a luchar contra ETA desde dentro de ETA, y me dieron bien dado y nos mandaron fuera. Ayer hablábamos un poco de esto, lo dejo. Desde el año 69-70 para mí España era un bien, un gran bien, a partir del cual un partido obrero, proletario, sin violencia, podía lograr el bien común. Claro, que es el bien de la clase obrera, ¿no? Que ya no es común, es de la clase obrera. Bien, entonces yo creo que España es un gran bien, porque solo desde entonces podemos buscar el bien común. Pero España no ha buscado el bien común en todo lo que existe esta Constitución. Esto es lo que yo creo. Ha buscado la utilidad pública, lo que se llama el bien público. El bien público son también las farolas y todo, ¿no? Nadie sabe lo que es el bien público. Como todo es mejorable, la utilidad pública,
el concepto de la mayoría, lo que le interesa a la mayoría. Bueno, yo no estoy por ahí. Yo creo que hay que buscar el bien público y para eso tiene que haber una discusión pública tras el bien. Para haber una discusión pública tras el bien tiene que haber unas ideas claras sobre qué es el bien para cada uno. Pero como cada cual dice que no me pregunte sobre eso, porque eso es una cosa interior mía, el bien, sobre el bien no se habla, cada cual tiene su idea sobre el bien. Este es un error, pero ya no es nuestro, viene de 200 años acá. Por tanto, es imposible buscar el bien común en ningún sitio. Entonces las mayorías, y este es uno de los defectos de la democracia. Yo creo que es uno de los defectos que no somos culpables nosotros ni la Constitución, sino nuestra manera de pensar, nuestra cultura democrática, que para mí, desde ese punto de vista, no es correcta. Bien, entonces, España es un bien, las instituciones son democráticas, no son corruptas, por mucho corrupto que haya dentro, y lo habrá. Como hay corruptos en la universidad, plagada de corruptos, todo corruptos, por no decir, hay alguno que se salva. Mira, las tarjetas black. Las tarjetas black es el índice de la corrupción en España. De 200 y pico tarjetas y no 300, solo tres justos no las usaron. Casi todos nosotros nos dan una tarjeta black en el momento black aquel y las usamos. Ya está, eso es. Ese es casi todos. No sé, igual habría tres mujeres buenas, porque los hombres las usaríamos para llevar regalos a las mujeres. Bien. Entonces, para mí hay un problema. Entonces, esto es un bien, pero hay un problema fundamental. Es lo que yo llamaba oportunismo, que hoy le voy a llamar de otra manera. Yo creo que ha sido el motor de la política, el oportunismo, una incapacidad de consenso tras el bien común. El oportunismo ante el terrorismo. Fijaos bien, claro, decimos Miguel Ángel Blanco, pero Miguel Ángel Blanco quiere decir la vergüenza, la indecencia moral de que hasta el año 1997 todos los asesinados se iban en silencio con una vergüenza, bueno, no voy a decir palabrotas, con una vergüenza, se iban a sus casas y desaparecían. Fue tremendo hasta el año 97. Incluso, bueno, no existía el Estado arropador, no existía, no había una opinión, no había... Y fue tremendo, por eso Miguel Ángel Blanco, hermano Blanco, todo aquello, fue un paso, pero no olvidemos. Luego se hizo el pacto de Lizarra de Estella y se hizo el vergonzoso pacto catalán de los 5, de los 4, de los 3, no sé cuántos eran, estaba Esquerra Republicana, con ETA para que ETA no matara. ¿Qué dieron los catalanes a ETA? Ahora lo estamos viendo lo que dieron. Eso de hoy es lo que dieron entonces, esas garantías de que iban a luchar por la independencia. Eso es lo que dieron a ETA. ¿Os dais cuenta? Esa vergüenza nos aplasta. Somos nosotros todo el rato los que estamos no concediendo atención a lo que tiene atención. Y entonces ya vengo al asunto gordo. Para mí, desde el año 70, todo hombre es digno y su vida no depende de otro hombre. Depende de la vida misma, para unos es Dios, para otros lo que sea. Entonces, cuando yo corté con el terrorismo, porque yo estaba aterrorizado, yo participé el año 66 en una reunión en los locales del Antiguo en San Sebastián, esto lo he escrito en ese librillo, y viene Julen Madariaga y nos dice que hay que matar a nuestro jefe, esa misma noche, Pachi Turrioz. Entonces, 3 horas de discusión, él se dio 2 votos y no hubo mayoría. Es decir, el haber participado uno ahí le deja turulato para toda la vida. O sea, imagínate tú, que de ti ha dependido la vida de un colega que luego es uno de los bastiones, siempre ha estado en Bastallá, siempre ha estado con Deno Nartean, con las víctimas de San Sebastián, siempre en primera fila. Yo le dije a Pachi, el año 96 o 97, Pachi, te voy a contar una cosa, y se la conté. Bueno, este era el jefe de ETA entonces, Pachi Turrioz. Bueno, el terrorismo, la aniquilación de la persona, aceptar que alguien sea aniquilable por sus ideas, es
la corrupción máxima del pensamiento humano, porque no piensa como yo. Es la máxima, no hay otra. La violación de una mujer no tiene nada que ver con eso, porque las tripas, claro, ahora las feministas están con esa violación. Las feministas que no han condenado lo de Estella, que una cuadrilla ha apaleado a dos con sus novias, por lo que eran, por lo que pensaban, y contra las novias, con lo que han hecho contra las novias, no ha protestado, porque tienen otras ideas, son novias de un guardia civil. Esta es la idea central. Esto tendría que estar prohibido inmediatamente. Yo prohibía, fijaos lo que os digo, yo prohibía esta asociación de feministas que no ha condenado. Ex post, sin más aviso, las ha condenado. Fuera, no existen. No existe porque la vida de todas las personas vale lo mismo y porque no se puede tolerar que haya razones para distinguir a unos de otros. Es decir, que no se puede juzgar a una persona si es o no aniquilable. Y desde luego, nunca hay razones para aniquilar. Por eso, ¿dónde estaría el PNV, que ha aceptado todas las razones de ETA? Todas. No ha aceptado los asesinatos, decía, pero sí sus razones. ¿Qué es eso? ¿Qué es el PNV que nunca ha dejado de hacer política cuando se mataba a todos los oponentes políticos? ¿Eso es demócrata? ¿Os dais cuenta, no? O sea, no pasa nada si se elimina otro. Por eso lo de Podemos, lo que está sucediendo ahora mismo, si fuéramos serios, no lo permitiríamos. Como no se permitía en Alemania lo de los nazis después de 1945, pero no lo permitiríamos. ¿Por qué? Porque yo considero que la opinión, le voy a llamar terrorista, pero quiere decir que alguien es aniquilable por sus ideas. Un yihadista ya es un caso extremo, pero un etarra también está en el mismo caso, ¿no? Independientemente de sus ideas. Pero todos los que han favorecido a los etarras, y todos los que han dicho que tienen razones, y todos los que han mirado para otro lado cuando mataban, hay una gravedad inmensa en el ciudadano que el Estado le arropa y él no arropa a aquellos que son asesinados. ¿Pero qué es eso? O sea, bien, esto lo centro, y yo soy esta persona que llego el año 76, el último día de agosto, o último de septiembre, ahora se me va. Murió mi padre además ese día de verme, ¿no? Entonces, bueno, y me hicieron hacer la mili, no, aquí lo tenía escrito, paso completamente porque yo la viví así, yo la viví muy mal. Cuando mataron a los de Atocha, yo estaba en la mili, con 34 años, un hijo, sin trabajo y sin dinero. Yo trabajé 5 meses en la construcción antes de ir a la mili. O sea, esa fue mi transición, pero eso no es importante. Lo importante es que yo no aceptaba, vamos, lo voy a decir de otra manera y lo voy a leer. Pensaba que había que hacer una consulta referendaria en Euskadi, entonces no se llamaba Euskadi, en las provincias vascas, para terminar con el franquismo, pensando que el franquismo, que esa consulta acabaría con el terrorismo y haría bascular decididamente el dispositivo mental de los vascos hacia la unión con España. Esto lo tengo escrito desde entonces. O sea, yo pensaba que lo importante es que los vascos se sintieran españoles. Yo, entonces, lo que planteaba es que entre españoles, que la sociedad, que todos los españoles dijeran a los vascos, a ver, aclararos, ¿qué queréis? Desde luego, la mayoría absoluta íbamos a ser españoles, pero por mucho. Pero ahí empieza la transición, ahí empieza la transición. Yo os voy a dar unos datos. Bueno, esta era mi posición. Los datos son, como sabéis, la Constitución no ha sido votada en Euskadi. Lo sabéis, ¿no? Sabéis que la abstención en Euskadi de la Constitución fue el 55,35%. Había 1.552.737 votantes. Solo faltaron para votar 55. Los partidos, los grupúsculos, todos estaban por la abstención, salvo unos pocos que estaban por la participación. Aquí, Entonces, y por votar sí y otros por votar no. Y de los que votaron,
el 10%, o sea, del 40 y pico por ciento que votaron, el 10% votó no, que sumados a los abstencionistas los voy a sumar, porque no están de acuerdo con la Constitución. Los abstencionistas no estaban de acuerdo con la Constitución en masa. Habría muchos que ese día les pilló en la cama, o sin ganas. Bueno, no era mi caso, ni muchos otros, ¿no? Es decir, que el 31% de los vascos no llega a que han dicho sí a la Constitución. Eso es un hecho. Yo os pregunto, si ahora se hiciera en Cataluña un referendo y solo el 31% aceptara la separación, ¿la aceptaríamos? Hombre, es evidente que no. O en Togo, o en los Urales, en cualquier república de estas, ¿aceptaríamos? Diríamos que eso no, con un 35% estar... Claro, luego dices, no, es que la abstención no cuenta. No, pero aquí en Euskadi la propaganda masiva era por la abstención. O sea, no era una abstención política, era una presencia política sin ir a las urnas, que es distinto, ¿no? Bueno, esto lo digo porque, claro, yo me retiré, yo como viví, pues yo me retiré a mis aposentos, es decir, ninguna ikastola me quiso coger, porque yo quería enseñar en euskera, en vascuence, porque yo no era nacionalista, así me decía, 12 ikastolas pasé yo, en ninguna me cogieron. Yo había dado clases en la Sorbona, y yo tenía un título de la Sorbona, 3 títulos, o sea, había hecho la licence, la maîtrise, y estaban los cursos de doctorado acabándolos, y era profesor. En Assas, en la Facultad de Económicas, y con todo eso vengo aquí y me dicen, aquí no le convalidamos nada, después de hacer la mili. Usted tiene que hacer 13 asignaturas. Entonces yo me fui a la Autónoma a hacer 13 asignaturas. O sea, ¿os dais cuenta? Esta es mi transición. Y mientras hago esas 13 asignaturas, están a todo coger profesores interinos para los institutos, en la enseñanza pública. Y voy donde uno a quien yo había sido monaguillo en su primera misa, don Iñaki Zumeta, que era el responsable de dar, era un cura, ¿cómo se llama esto? De educación, entonces no sé cómo se llamaba. Bueno, no había consejerías, era Madrid, bien. Y me dice, Miquel, tú has sido rojo, muy rojo, no te... Joder, Iñaki, pero estás dando trabajo a un montón de gente, mira, tú has sido rojo. Fijaos, ¿no? O sea, ya estamos en lo mismo, en lo que yo estoy denunciando. O sea, yo tengo motivos sobrados para haberme dado cuenta de que hice muy mal no participando en la política, retirándome. Es decir, yo me dediqué a dar mis clases a la literatura, eso sí, mis clases de una pulcritud total, todos los alumnos saben perfectamente que no había que ser de ETA. Yo a un alumno, yo no participaba en política, pero a un alumno le hice echar una pistola al mar y le salvé la vida. Ese día tenía una cita con otros 3 que fueron ametrallados en la salida de la autopista. Él iba a ser el cuarto, él no lo sabía. Ese muchacho vive. Quiere decir que todo el mundo sabía cómo daba yo las clases y mi compromiso, pero mi compromiso era educativo, no era político. Bueno, vale. Entonces, llegamos, yo me abstengo, yo soy un ciudadano de España, un ciudadano con una conciencia cívica, porque yo he vivido 9 años en Francia. Yo estaba muy cerca de los socialistas franceses y colaboraba con Michel Rocard. Por cierto, os doy una noticia. Fernando López de Vicuña y yo querían que fuéramos, estos, los de Rocard, que fuéramos al Congreso de los Socialistas de Suresnes. O sea que, y dijimos que no, porque decíamos, Llopis y esos, con esos no damos un paso nosotros. O sea, los veíamos como un vejestorio que no, claro, no, estábamos en el exilio y no conocíamos lo que luego vino, ¿no? Pero vamos, os quiero decir que, bien, entonces, ¿cuánto me falta hoy? Porque, 3 minutos. Entonces, a todo correr, sí quiero deciros, la Constitución no fue igualitaria, lo que yo pensaba entonces, y sigo pensando hoy. Bueno, en los años ya 90 era insoportable cómo se mataba, fue insoportable para mí, intolerable, los polimilis, cómo se entregaron,
cómo se les dio pelillos a la mar, a grandes asesinos, cómo se les perdonó todo, Yo estaba alucinado. Ellos salieron diciendo, Mario Naindía salió diciendo que ya en adelante ETA no era legítima, pero hasta ellos era legítima ETA. Daos cuenta. Yo llevaba desde el año 70, esto pasó en el 83, 84, en el año 70 estuvimos batiéndonos el cobre, ex-etarras, o sea que hasta el año... Bueno, no voy a hablar mal de nadie, simplemente son posturas políticas, posturas políticas. La Constitución, digo y pienso, no fue igualitaria al fracturar la igualdad en derechos de los españoles. Están fracturados. Hay derechos territoriales. Los territorios tienen derechos en la Constitución. Eso no es democrático. Y los que son de un territorio tienen más derecho que los de otro territorio. Esto se acaba de ver ahora con el pacto entre el PP y el PNV y unos canarios. Ya os dais cuenta cómo está hecha la política en España, ¿veis? Esto lo digo enseguida. O sea, se prefirió negar la igualdad de hecho entre los españoles, la igualdad de hecho, preguntarnos a nosotros si queríamos ser españoles, antes de consensuar la españolidad amistosa de todas las gentes. Se prefirió negar la igualdad, o sea, que hubiera unos territorios. Hay una desigualdad en España. Y creó un Estado de las autonomías desigual en la proporcionalidad de la representación política, incapaz en el tratamiento desigual de la ciudadanía en los diferentes territorios, en asuntos de educación, sanidad, el ámbito económico, impuestos, etc. O sea, en realidad el consenso constitucional fue brillante por parte de gentes que fueron capaces de buscar intereses, como un mercadillo, buscar intereses, olvidar cosas y sacar lo que nos ha proporcionado libertad e igualdad. Aunque exista libres iguales, que queremos ser más libres y más iguales. Bien, entonces, pero hubo un consenso oportunista por parte de estos porque en eso de la ley a la ley hay una trampa. Es que es legal, pero no todo lo que es legal es bueno, ni lo mejor, no tiene por qué ser lo mejor. Este es el problema. Eso permitió en ese pequeño mercadeo que el mercadeo fuera posible. Fijaos, posibilitó que las comunidades de dominación nacionalista, fijaos, gracias a ese, claro, los estatutos, Cataluña, Euskadi y Navarra, se diese una violación constante e ininterrumpida de los derechos constitucionales del ciudadano. Ha habido en Euskadi y en Cataluña el uso del español, la restricción de las libertades en el ámbito educativo, ideologización partidaria en la escuela, en la televisión, etc. Y no solo no se detuvo al terrorismo, sino que dio nuevas armas a ETA, ese consenso. Y esto no se estudia. Es decir, había un montón de gente con un montón de siglas que decían que había que construir un partido proletario, no hacer violencia, dejar ETA y tal. Y con la Constitución y con que Euskadi saliera lo que salió, un montón de gente convergió en ETA. Y una muchachada y una chavalería entró en ETA en tromba. Esto sucedió. Y ETA se ha hecho fuerte precisamente entonces. Quería decir una cosa con eso del terrorismo. El año 73, y es importante para lo que voy a decir, el año 73, el asesinato de Carrero Blanco, Fernando López de Vicuña y yo nos escandalizamos de cómo el Partido Comunista brindaba con champán, amigos nuestros, aquel asesinato. Todos, en París, todos los exiliados comunistas, todos. Sacamos una octavilla y estuvimos repartiendo en los barrios españoles una octavilla en español, en las dos caras, español y francés, diciendo que condenábamos aquel asesinato y que iba a ser fatal para la democracia en España. Y así ha sido, porque aquel PC había favorecido, como sabéis, todo el tinglao infraestructural aquel PC ayudó con Eva Forest y todo, recordaréis, ¿no? En Madrid había ayudado a ETA, estuvo ayudando a ETA antes, luego, más tarde, y al final, esta especie de locura, de delirio,
Proeta, un delirio, toda la izquierda. Yo conocí a Semprún en el año 68, acababa de salir del PC. ¿Sabéis con quién colaboraba Semprún? El que fue ministro en España, con ETA. Yo, con Semprún, tuve 4 reuniones y me pasó cuadros de un valor de millones de euros para ETA, porque iba a organizar un festival cultural y tal, el año 68-69, y Semprún estaba ahí metido y acababa de dejar el PC. Y aquello me escandalizó a mí. Y dices, pues tú eras de ETA. No era de ETA, pero quise ayudarles con esta cosa, porque yo también entonces todavía, recién salido, pensaba que culturalmente a ver si logramos que dejen las armas, ¿no? Qué tonto de mí, ¿no? Esto me costó otro año más, ¿no? Pero yo me escandalizó cómo un comunista ayudaba a ETA y un excomunista. Os digo cosas que las he escrito y nadie me ha dicho nada. Ahora, y esos cuadros era Tapies colaboró con ETA, Guinovart colaboró con ETA, Genovés colaboró con ETA, año 68. Y otros nombres más. Mata, el brasileño, unos cuadros poderosísimos, unos cuadros tremendos, estuvieron en mi casa 6, 7, 8 meses, no recuerdo cuándo. Hasta que ya le dije, oye, os lleváis esto de aquí que no quiero saber con vosotros nada. Fijaos, esos cuadros han desaparecido. La corrupción también está ahí. ¿Veis? ¿Cómo no iba a estar? Bueno, entonces, he dicho que posibilitó que las comunidades... ¿Por qué digo esto? No es una farolada para ponerme un pin aquí de magnífico, no, simplemente porque yo no tolero esta especie de dar cancha pues, a los que matan, de dar cancha a los que no quieren condenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, porque hay que condenar todos los asesinatos, no es de Miguel Ángel Blanco. Pues ya os dais cuenta qué debilidad. Y tenía razón Cayetana cuando... Arcadio Espada cuando ha dicho, no, esta ya estaba entonces allí. Los del PC ya estaban allí, estaban con ETA, y ha seguido. Y por eso está donde está. Bien, entonces, decía que no solo no detuvo el terrorismo, sino que dio nuevas armas. Y fíjate, daos cuenta, para más INRI, el Estado negoció con ETA, cuando se pudo haber negociado contra ETA en 1978. En 1978, mi propuesta u otra parecida era negociar contra ETA. Es decir, si ETA hace un atentado más, seréis a la fuerza de España por narices. Un atentado más. Ya está, se ha terminado. Tenía más cosas que decir, pero lo dejo aquí porque hay que plegarse, ¿no? Venga, pues muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Se me oye, no? Bien. Bueno, por lo primero es obligado a dar las gracias a la organización, a la universidad, a Miguel Ángel, a Cayetana por la invitación. Y bueno, lo que me había pedido Miguel Ángel es que hablara del cómo nos han contado la transición. Yo, siguiendo las palabras de Miguel, pues me temo que voy a hablar de la transición con mayúsculas. Él ha hablado de la transición con minúsculas, porque evidentemente cuando vivimos un determinado acontecimiento histórico, cada uno vivimos nuestra peculiar forma de vivir ese acontecimiento y luego está por encima de eso el acontecimiento en sí mismo. De ahí también las complicaciones que tiene mezclar la memoria con la historia con mayúsculas, con la historia como producto profesional de elaboración de ese pasado. No es ni mejor ni peor ni la transición con mayúsculas ni la de minúsculas, pero bueno, mi papel hoy aquí es hablar de la transición con mayúsculas, entre otras cosas porque yo no podría hablar de la transición con minúsculas porque era un niño bastante pequeño en aquella época. Bueno, la verdad es que tenía una ponencia que no me va a dar tiempo a contar porque es una ponencia para mucho rato y voy a ver si soy capaz de contar todo aquello que me interesa transmitirles. Sinceramente me gustaría empezar hablando de por qué hay un asalto o una impugnación de la transición, pero para poder hablar de eso necesito antes ponerme en el contexto y en el lugar para que me entiendan. Bueno, lo primero que quiero hacer son dos precisiones. La primera es que
la transición es un fenómeno extraordinario. O sea, desde el punto de vista de la ingeniería política, es un fenómeno extraordinario. Da igual cuántas veces escuchen ustedes la descalificación de la transición, da igual cuántas veces escuchen ustedes los peros que quieran a la transición, y da igual cuántas veces escuchen ustedes con mejor o con peor intención, Miquel lo decía con buena intención, otros lo dicen con mala intención, aquello de que otra transición fue posible, ¿verdad? En política siempre hay otro camino y nunca hay un único camino, pero la transición es un fenómeno extraordinario. Pero no digo que sea extraordinario porque toda la historia de España anterior fuera algo descalificable que tengamos que arrojar al cubo de la basura, porque la historia de España también es algo en muchos momentos verdaderamente extraordinaria, sino que es extraordinario porque muchísima gente no esperaba que pasara lo que pasó y que transcurriera de esa forma. Por lo tanto, eso tiene un elemento de extraordinario. Y también es extraordinario porque, desde el punto de vista del análisis de la ingeniería constitucional y de la ingeniería política, hay pocos procesos que condensen en tan poco tiempo tantos factores importantes e interesantes para estudiar y analizar lo que es un proceso de democratización. La segunda precisión que quería hacerles, que creo que es también pedagógica y que tiene mucha importancia, es que la democracia como ideal no existe. El ideal de la democracia no existe. Siempre podría haber otra forma de ser, de vivir, de desarrollar, de cultivar o de practicar la democracia. Siempre, como dijo el maestro Sartori, hay una tensión entre lo que la democracia tal y como la vivimos y la democracia tal y como nos gustaría que fuera. Pero hay que ser muy conscientes de que no hay que confundir los dos planos y de que lo que la democracia debe de ser no es lo que la democracia es realmente. Por lo tanto, no hay un sistema perfecto de democracia en ningún sitio. Y no podemos ir hacia ningún sistema perfecto de democracia, porque, entre otras cosas, en el ámbito de la política y de la democracia, la perfección probablemente nos convertiría en robots, no en individuos libres e iguales. Por lo tanto, desde el punto de vista ideal, cualquier otra democracia fue posible en los años 70, pero la que tenemos no es ni mejor ni peor. Desde luego es mucho mejor que otras que fueron posibles, muchísimo mejor. Con todos sus defectos y sus problemas es muchísimo mejor. En primer lugar, porque resolvió muchísimos problemas históricos. Porque en política y en los procesos de transición nunca hay que caer en el error, aunque parece que es lo habitual, desgraciadamente, de medirlos en términos de ganancias y pérdidas absolutas. No hay ganancias y pérdidas absolutas en los procesos de democratización. Hay algunas ganancias y algunas pérdidas, pero hay que saber medir qué ganamos y qué perdemos, y si merece la pena perder algo para ganar otra cosa. Por lo tanto, desde el punto de vista de la democratización, la transición española fue un éxito extraordinario, porque se perdieron cosas, pero se ganaron algunas muy valiosas y muy importantes que compensaban las pérdidas. Porque en la política democrática siempre hay pérdidas, porque para eso es la democracia del pluralismo, para eso es la democracia de las diferencias, para eso es la democracia, el sistema no que nos permite gobernar por mayoría, sino el sistema que nos permite respetar a las minorías. Si nos tomamos en serio que la democracia existe para respetar a las minorías, inevitablemente no todo pueden ser ganancias absolutas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la transición fue extraordinaria. Luego también quería hacer una precisión, pero que también es una reflexión pedagógica inicial y que tiene que ver con cómo nos han contado la transición. Y es que los historiadores, pero no solo los historiadores, los políticos, los protagonistas, siempre nos enfrentamos a un desafío que es muy difícil de superar y de resolver y que es una especie de trampa de la que no escapamos. Y es que sabemos lo que pasó después. Es decir, cuando tenemos que historiar un periodo, sabemos qué pasó después, sabemos cómo acabó. Y eso siempre implica jugar con ventaja, pero también es mucho más fácil hacer trampas. En el caso de los testigos y de los protagonistas, las trampas son todavía más descaradas, porque como sabemos ya qué pasó y cómo terminó, los protagonistas y los testigos tienden a rememorar y a reconstruir su participación en el proceso en función de lo que ya saben que pasó, no solo de cómo lo vivieron ellos. Por eso la memoria es muy peligrosa. Entonces, esta precisión me parece importante porque en el caso de la transición española, el saber cómo terminó y el haber construido haberla historiado sabiendo que se convirtió en un fenómeno extraordinario y que desembocó en una democracia que se ha consolidado de manera también extraordinaria, nos hace tender a ver
el proceso, o nos han contado el proceso, de tal manera que se menosprecia, se retira, o se le da menor importancia al hecho de la inevitabilidad histórica. Es decir, como sabemos lo que pasó y cómo terminó, olvidamos que muchas otras cosas podían haber pasado. Olvidamos que podía haber terminado de otra forma. Olvidamos que podía haber sido otra cosa. Y eso tiende a construir un relato demasiado mecánico y robótico de lo que fue la transición. No siempre porque aquellos que la cuentan sean historiadores, politólogos o protagonistas, cometan conscientemente la trampa, pero esa trampa está ahí. Al reconstruir el proceso, incluso al convertirlo en un proceso inteligible con sus pasos hasta llegar a un determinado lugar, tendemos a pensar que todo eso era inevitable, que todo eso estaba trazado de antemano, y realmente no fue así. Había muchas otras opciones, y había opciones que defendían las oposiciones, y había opciones que defendían gentes de dentro del franquismo, que podían haber conducido a resultados muy diferentes a los que se consiguieron en el año 78. No estaba escrito en ninguna parte que después de varios siglos de dolorosa, difícil, pero interesante construcción de un Estado centralizado, pues España se fuera a descentralizar. Pero el hecho cierto es que se abrió el camino de la transición. No estaba escrito en ninguna parte cómo tenía que ser la monarquía, ni cómo tenía que ser el régimen electoral, ni si las circunscripciones tenían que ser las provincias o teníamos que volver a los distritos uninominales. Pero el caso es que fue de una determinada forma. Hay que tener cuidado con ya saber qué pasó y cómo terminó. Bueno, voy a ir un poco rápidamente con algunas cuestiones que quería contar. Aunque a veces los protagonistas tienden a, sobre todo los de las élites políticas que negociaron el proceso, tienden a contarlo de tal manera que parece que el camino estaba determinado, lo cierto es que si uno se lee detalladamente sus entrevistas, sus memorias y cómo han relatado la transición, es falso que ellos trasladen una imagen de que inevitablemente tuvo que ocurrir así. La mayor parte de ellos, por lo menos los que más se ajustan a la realidad y los que más introducen matices, reconocen que era difícil saber hacia dónde se podía ir. A la altura de mayo o abril del año 76, pocas personas se habrían atrevido a predecir un final de aquel proceso. Hay que tener en cuenta que nadie de los protagonistas sabía que se iba a recorrer un camino concreto. Incluso aquellos que intentaron que se recorriera un determinado camino, como por ejemplo Torcuato Fernández Miranda, cuando idea y pone en marcha con otros recursos, no solo él, el camino de la ley a la ley, pues de cómo se proyecta o de qué planes tiene en la cabeza a lo que ocurre finalmente hay una cierta distancia. Por lo tanto, en buena medida, desde mi punto de vista, algo que da mucho valor a la transición es la idea de que demuestra que la política reformista, la política como integración, la política como inclusión, la política como respeto del pluralismo, la política como estructura de ingeniería constitucional para respetar a las minorías, funciona cuando se basa en el arte de lo posible. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado restándole valor al arte de lo posible. El arte de lo posible, como decía antes, conduce a veces a escenarios o a resultados con pérdidas, pero desde luego da muchas ganancias. Y precisamente porque fue el arte de lo posible, la transición no fue el arte de lo imposible. Es decir, lo que no fue la transición de ninguna manera es un proceso de ruptura revolucionaria. La revolución sí tiene un camino marcado, la revolución sí tiene un propósito claro, la revolución sí tiene unos pasos que dar, y la revolución sí tiene revolucionarios o sí tiene personas que están dispuestas a poner todo de su parte, incluyendo la violencia, para llegar a un resultado. Pero eso no fue la transición. Y buena parte de las críticas, de las nostalgias y de los problemas que plantea nuestra transición a sus críticos es que no fue eso otro. Pero tenemos que insistir en la pedagogía de la política como el arte de lo posible y en reivindicar el hecho de que lo que se plantea como un déficit, una incapacidad, un problema de la transición es precisamente su principal virtud. Es decir, fue integradora porque fue reformista. Si no hubiera sido reformista, no habría sido integradora.
porque los que estaban dentro del edificio tenían que reformar el edificio para que entraran otros que estaban fuera, pero si los que estaban fuera saltaban el edificio, los de dentro saldrían del edificio. Para que todos estuvieran dentro solo podía ser una cosa, y es estar basada en el arte de la negociación. Y como decía antes, el arte de la negociación implica pérdidas, pero también grandes ventajas. Los protagonistas básicamente han contado la transición básicamente desde dos grandes planos. Desde principios de los 80 los protagonistas empiezan a escribir memorias, a conceder entrevistas, y ahora me refiero a los protagonistas de la transición, que decía Miquel, con mayúsculas, ¿no? de las élites, eso que a veces se dice de forma con connotaciones negativas. La han contado básicamente desde dos planos. Aquellos que protagonizan ese proceso de negociación y de reforma, que la cuentan, si queremos, aunque sea un poco de simplificación, están tratando de defender las ganancias de la transición y la cuentan como los ganadores. No ocultan las dificultades de la transición, no ocultan el peso de la violencia, de la intimidación, no ocultan los problemas a los que se enfrentaron, no ocultan, si son suficientemente honestos, que no tenían la fuerza que esperaban tener cuando el proceso se estaba desarrollando. Cuentan todos los detalles, pero la cuentan como ganadores, saben cómo ha terminado y reivindican su papel en ese proceso. Y, por tanto, contribuyen a construir una historia de la transición, una memoria, en este caso no historia, sino memoria de la transición, que fortalece los vínculos ciudadanos, que la plantea como algo que después de un proceso sumamente complejo ha dado un resultado muy positivo. Y ese relato de los ganadores, digamos que acompasa a lo que es la evolución de la opinión pública a través de las encuestas del CIS. Se ve claramente una opinión pública española que en términos mayoritarios, muy mayoritarios, va interiorizando la idea de que la transición ha sido un proceso del que sentirse orgulloso. En el año 2000, más del 85-86% de españoles en el CIS dicen sentirse orgullosos de la transición española. Pero frente a estos, bueno, estos compiten, como digo, por tener cierto protagonismo, compiten en los detalles, no cuentan una transición, como se ha dicho luego, edulcorada o modélica. No ocultan las dificultades. Y si leemos y contrastamos sus memorias y sus entrevistas, dicen cosas a veces contradictorias. No es lo mismo, por ejemplo, lo que uno puede leer en determinados textos sobre el papel de Suárez entre junio del 76 y junio del 77, y si luego se va, por ejemplo, a las no muy hace mucho publicadas memorias de Ortí Bordas, pues ve que hay otro relato distinto. O sea, que hay contraposiciones, hay diferencias, pero todos más o menos tienden a compasar esa idea de la transición como un proceso del que sentirse orgullosos, sobre todo porque a medida que avanzan los 80 y entramos en los 90, existe esa percepción pública de que si la democracia se está consolidando, ha habido recambio en el año 82, ha habido alternancia, los socialistas están gobernando el país durante mucho tiempo, se están produciendo alternancias a partir de los años 90 en otros ámbitos, pues eso quiere decir que la democracia se está consolidando, y si la democracia se consolida es que el momento fundacional tiende a valorarse mejor. Pero luego hay un relato de perdedores, que son pocos, que no son muchos, pero como decía Arcadi antes, siempre han estado ahí. Hay un relato de perdedores. Hay un relato de perdedores a la derecha, a la extrema derecha, y hay un relato de perdedores a la extrema izquierda. Hay memorias y hay testimonios que desde la misma transición en sí misma, y durante los primeros 80, están ya construyendo lo que luego van a ser las bases de lo que hoy tiene mucha más fuerza, que es la impugnación de la transición. En sectores procedentes del franquismo se está criticando pues desde lo desagradecida que ha sido la transición con los logros del régimen, por decirlo de una manera sencilla y rápida, hasta la idea del consenso como una trampa. Pues si uno lee a Silva Muñoz, pues lo ve, el consenso como una trampa. Y luego, desde la extrema izquierda, todos esos grupos que han quedado a la izquierda del Partido Socialista y del Partido Comunista, se convierten desde el momento mismo de la elaboración de la Constitución, empiezan a elaborar un discurso que no tiene apenas impacto, pero que está ahí, crítico con el proceso de transición, con la idea de consenso, fundamentalmente porque no ha habido ruptura. Aparte de los protagonistas, luego están, a medida que avanzamos en los 80, los politólogos y algún historiador, pero sobre todo los politólogos, algunos españoles y otros no españoles, que empiezan a construir, y ahora ya sí, un relato más
ni mejor ni peor que el de los protagonistas, pero sí un relato profesional, más científico, que se sienten muy atraídos por eso que decía al principio de la transición como un laboratorio. La transición es un laboratorio, donde ellos van en una época en la que se cree que la ciencia política puede construir casi teorías sobre el comportamiento político y los procesos de democratización. Es lo que comentaba antes ella de la tercera ola de la democratización, y pues desde los Huntington en adelante toda la politología se dedica a elaborar, a teorizar y a modelizar la transición. Y estos confluyen con los protagonistas ganadores, con el relato de los protagonistas ganadores, en un factor. Estos no idealizan la transición. Si uno lee los relatos de los politólogos, no están idealizando la transición, no dicen que fuera un proceso perfecto, pero sí están contando la transición y analizándola de una determinada forma en la que llegan a la conclusión de que la transición es una transición modélica. Modélica por muchas razones, pero una fundamental es porque se produce finalmente la ruptura con la dictadura, se construye una democracia que rompe con la dictadura sin violencia, sin una violencia abrumadora, sin una violencia constante. No que no hubiera violencia, pero sin un proceso de revolucionario, de ruptura revolucionaria. Entonces se llega a esa cosa extraña que es la ruptura pactada, o la reforma que rompe con la dictadura sin violencia. Y desde ese punto de vista, para ellos la transición, para los politólogos, es un proceso modélico que se puede exportar. Ellos ya dejan bien claro que lo que pasa en España, en un contexto económico, social y cultural, pero se puede aprender. Lo que aspiran es a explicar la transición haciendo generalizaciones. Y en algunas de esas generalizaciones, pues se destaca el papel de las élites, el papel, decía antes Cayetana, de los liderazgos, la importancia del papel de los liderazgos. Se insiste mucho en el papel de las élites conduciendo el proceso. Hay trabajos maravillosos. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, un trabajo de Juan Linz que se titula El liderazgo innovador, que es un estudio del liderazgo de Adolfo Suárez, en el que no se ocultan las debilidades del personaje, pero se pone de manifiesto el ejercicio del liderazgo, se le compara con el primer González. Hay estudios sobre la transición desde el punto de vista de todo aquello que se puede generalizar, es decir, pues por ejemplo, la idea de qué ocurre en un proceso de transición a la democracia cuando ni la oposición ni el gobierno son lo suficientemente fuertes como para imponer uno de los dos un determinado proyecto, un determinado modelo, ¿no? Entonces, bueno, se hacen todo tipo de generalizaciones. Y los politólogos, en general, resaltan la idea de la transición modélica, no por perfecta, pero sí como modelo de estudio, resaltan la idea de la transición sin violencia, destacan el éxito extraordinario desde el punto de vista histórico de conseguir una ruptura sin violencia, insisten en el papel de los liderazgos e insisten también mucho dentro del papel de los liderazgos en una serie de personajes. Bueno, ahí está el estudio de Charles Powell sobre el rey, al que llama el piloto del cambio. Y este relato de la transición modélica confluye con la transición exitosa de la que han hablado los protagonistas ganadores. Y los dos factores, transición modélica y transición exitosa, más una opinión pública que mayoritariamente se siente orgullosa de la transición, pues hace que en torno a mediados de los años 90, pues la transición sea vista como un momento fundacional del que sentirse muy orgullosos, como algo extraordinario. Se celebran los 25 años de la Constitución, hay exposiciones y hay un clima que permite generar un consenso en torno al momento fundacional. Pero nunca ha desaparecido en todo ese tiempo un relato profundamente impugnador o crítico con la transición, que hasta el año 93, hasta el intervalo 93-2000 no había tenido mucho peso. Pero a partir de mediados de los 90 en adelante va ganando voceros, va ganando oportunidades de expresarse, va abriéndose camino. No dicen cosas que no se hubieran ya dicho en los años finales de los 70 y principios de los 80, pero se va depurando y perfilando, va ganando espacio en el medio académico, y aunque a veces pensemos que las cosas que ocurren en el medio académico no tienen mucha importancia, pues resulta que a partir de un determinado momento lo que se ha ido cultivando y gestando en el medio académico y mediático va a tener una oportunidad de salir a la luz con mucha más fuerza. Y se construye un relato de impugnación. El relato de impugnación, bueno, la palabra relato no es que me guste mucho, pero o un discurso, si quieren, de impugnación. Se construye un discurso de impugnación, de asalto a la transición, yo lo he llamado en alguna ocasión, que básicamente ridiculiza y simplifica lo que había sido
lo que nos han contado sobre la transición, cogiendo algunos factores para atacar el proceso de transición. Los factores son muy antiguos y muy previsibles, además. El fundamental, el primero, el más claro de todos, es que la transición salió mal porque no fue una ruptura. Y si no fue una ruptura, entonces ¿qué fue? Si no fue una ruptura, fue un proceso de concesiones. Para los impugnadores, lo que otros ven como un mérito, que es la transacción, la negociación, ellos lo consideran un factor negativo y hablan de la transacción en términos peyorativos. O sea, fue un proceso transaccional, por lo tanto, en el que se cedió demasiado. Los impugnadores también empiezan a hablar, y mucho, y no es casualidad que sea así, de que la transición es una transición que se ha olvidado del pasado español. Es una transición que arroja toneladas de arena para tapar el pasado español y no permite enganchar con lo que, según ellos, habría sido el elemento fundamental para reconstruir la democracia en España, que es, lógicamente, la legitimidad de la Segunda República, la legitimidad democrática anterior al 18 de julio. Los impugnadores también empiezan a hablar, y mucho, de que no se ha rendido tributo a las víctimas del franquismo, precisamente porque no se ha enlazado con la legitimidad de la democracia de la Segunda República. Y hay muchísimos ejemplos, pero lo que yo quería, no tengo tiempo para contarles todos los ejemplos, pero hay datos muy significativos. Por ejemplo, que el Partido Comunista, en el documento que aprueba su comité en el 20 aniversario de la legalización, en abril del 97, ese año, el documento que aprueba el comité del Partido Comunista ya habla directamente, el Partido Comunista, de que la transición había sido un error, o la posición del partido durante la transición había sido un error porque se primaba la unidad de la oposición y la negociación con el gobierno sobre la movilización popular. Este es otro elemento que también los impugnadores tienden a simplificar. De cómo les han contado la transición, insisten mucho en que hubo una transición ciudadana, en que hubo una transición de base, en que hubo una transición de la sociedad civil y que eso se ha olvidado, que eso no se ha contado. Y empiezan a atacar el relato mayoritario en el sentido de decir: basta ya de hablarnos de las élites, hablarnos de qué hizo el pueblo español en aquellos años. Y al pueblo no se le dejó hablar, al pueblo no se le dejó participar, al pueblo se le ninguneó, al pueblo las élites lo condujeron donde querían llevarlo y no se le dejó actuar. Si al pueblo se le hubiera dejado actuar, si al pueblo y a la movilización se las hubiera dejado llegar hasta su último extremo, habría habido una ruptura. Hay muchos ejemplos, pero lo importante, y ya con esto voy a acabar, es que a partir del año 2000-2002, lo que son solo de vez en cuando alguna tribuna en un periódico, algún detalle en alguna crónica, yo qué sé, el libro de algún que otro politólogo totalmente marginal e irrelevante como Monedero, que escribió una cosa en el año 99, esas cosas que son totalmente minoritarias e irrelevantes, a partir de 2002, 2003, 2004 empiezan a aparecer con mayor regularidad. A ver, no es un problema la discusión en torno a cómo analizamos o cómo explicamos la transición. El problema es que todas esas discusiones lo que plantean es una falsedad, y es que dan por hecho que ha habido un relato mítico de la transición, dan por hecho lo que Fontana llama una visión establecida de la transición, y que esa visión establecida no es ingenua, no es fruto de un error, sino que es una visión establecida para ocultar que realmente no se rompió con el franquismo. Todo esto es bastante minoritario, incluso en el ámbito académico, hasta que a partir de 2009, 2010, 2011, digamos que hay una oportunidad de enganchar el diagnóstico sobre lo que le pasa a la democracia española con la impugnación de la transición. Y aquí es donde se produce la gran trampa, que ha tenido un impacto mediático desgraciadamente espectacular. Y es que todo el mundo empieza a hablar de crisis de representación, sin saber muy bien qué es eso, ni tener ni mucha idea. Todo el mundo empieza a hablar de regeneración, como si, no sé, regeneración fuera lo mismo que ruptura, que cambio radical. Y esta gente que había mantenido una impugnación de la transición engancha la idea de crisis de representación y de crisis del sistema con la impugnación de la transición. Ya os lo habíamos dicho, llevábamos mucho tiempo diciéndoos que todo esto era así porque se había construido un mito sobre la transición.
y porque la transición no rompió con el franquismo. Y entonces, en esa cosa tan habitual en el mundo mediático español y en el académico, que está fuertemente ideologizado, pues mezclamos unas cosas con otras sin que tengan nada que ver. Y la crítica al régimen electoral, que por cierto a mí me parece un régimen electoral extraordinario, la crítica al régimen electoral se engancha también con la misma impugnación de la transición. ¿Veis? Tenemos un régimen electoral que no permite que nos representen, que no permite que se exprese la voluntad real de los ciudadanos, porque los franquistas cambiaron de careta y hicieron una transición perversa e impusieron, llega uno a decir en un libro que escribió sobre el mito de la transición, llega uno a tener la desfachatez de mentir y de decir que aquel Real Decreto del año 77 no se negoció con la oposición y que se lo inventó el gobierno de Suárez y lo impuso. Es decir, en el contexto de la crisis política de los últimos años se inserta el asalto y la impugnación de la transición. Y viene muy bien, porque todo el mundo entiende perfectamente que lo que nos pasa es por aquello otro. Y que si el Partido Socialista y el Partido Popular no han hecho nada hasta entonces es porque han sido los grandes beneficiarios de la falsa democratización y que tenemos una democracia de déficit, una democracia que no ha roto con el pasado, una democracia ingrata, una democracia que no representa. Para entendernos, el 15M engancha con la impugnación de la transición. Pero lo peor y lo más peligroso, a mi juicio, no es que el 15M enganche con la impugnación de la transición, es que buena parte del centro-izquierda engancha con la impugnación de la transición, lo que no se había producido antes. Aunque, bueno, si uno lee detalladamente algunas entrevistas y algunos textos de Alfonso Guerra o de Felipe González de mediados, finales de los 90, pues ya ve unos ciertos detallitos un poco inquietantes, pero no se había producido antes. Y esto sí se produce. Y deja en muy mala posición a la democracia, no tanto respecto de la transición, sino que el problema es que deja al Partido Popular y a una parte muy minoritaria del centro-izquierda como único baluarte en defensa de la transición. Pero claro, hablar de la defensa de la transición es hablar ahora ya de la propia democracia. Bueno, y no sí. Esto.
te lo digo por lo menos dentro del ambiente madrileño de ocupas y tal, el asunto de ser el primero, siempre. Incluso se convierte en algo estético, en algo muy bonito. Te voy a decir un detalle que a lo mejor es una tontería, pero también cala. Dentro del grupo del Parque Maravillas incluso había un grupo de yoga donde al finalizar la clase de yoga no se utilizaba la palabra Shanti, no se declaraba la paz, porque estábamos en lucha. No sabemos ser un yoga yihadista, pero el problema yo creo que ese discurso genera un discurso de violencia y de lucha, y terminamos ahora donde yo creo que, no sé si me estoy explicando bien, donde hay un batiburrillo enorme, donde hay cada día más gente que está legitimando la lucha. Y a mí me da un poquito de miedo porque no sé hasta dónde vamos a llegar y que vamos a terminar legitimando y defendiendo. Tanto a nivel académico como... Si quieres deja la palabra a más gente, ¿no? Si vamos más de tiempo. Yo... Bueno, quería felicitarle al profesor Álvarez Tardío porque me ha parecido una conferencia brillante que comparto casi al 100%, también a Miquel desde su perspectiva vital, ¿no? Pero yo, que también me dedico a la historia, pues el discurso del profesor Álvarez me llega un poco más. Y quería hacerle dos preguntas muy concretas, porque de los poderes fácticos no hemos hablado mucho, y es que no podemos olvidar que estaba ahí el ejército. ¿Qué se podía hacer frente a ese ejército si no lo que se hizo? Porque el jefe de las Fuerzas Armadas era Juan Carlos. Y él, a través de la ley de sucesión, todos sabemos, hereda todos los poderes del dictador. Todos. Si el rey no quiere, no se mueve nada. Y como decía antes Cayetana, que poco agradecidos. Y cómo los culpables seguimos siendo nosotros cuando efectivamente en el Congreso, el mes pasado, no se invita a don Juan Carlos. Y también el papel de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia, aunque estaba muy dividida, pero tiró hacia adelante por la figura del cardenal Tarango, que no se puede olvidar. Y Miquel, quizá la Iglesia vasca fuese por otro camino. Esto es lo que quería comentar. Seguimos por las palabras, que hablen todos y luego hablamos. Yo solo quería decir una cosa para completar lo que has dicho y algo que ver con esto. Yo creo que era posible y deseable, y sobre todo viendo desde hoy con lo que yo pensaba entonces, el haber descalificado la guerra por parte de todos y decir que la guerra civil siempre es mala. Por ejemplo, eso. Y sobre todo, todos acordar que el terrorismo de la retaguardia, que es realmente lo que hubo aquí, el terrorismo de la retaguardia durante 3 años, fue fatal y que nunca volveríamos, eso era quitar armas a ETA. Por ejemplo, eso nos ha hecho el terrorismo de la retaguardia. Ahora andamos levantando fosas y levantando cosas, si la mayor parte son del terrorismo de retaguardia, por las dos partes, por una más o además, ¿no? Pero a mí me parece que esta referencia, el no querer mirar la guerra, fue fatal. Y que tú que dices el ejército, yo estaba en el ejército cuando, es decir, fue necesario otra. Yo acepto lo que decís los historiadores. Los historiadores, perdonad, hacéis el camino recto, y todas las sendas que no se sabe si conducen o no, ese camino recto no se tienen en cuenta. Eso es así. Y vosotros también, es curioso, ¿verdad? Porque hablando de la historia y tal, hablas de las memorias de tal, de Silva Buñol, de no sé quién. Es decir, que al final la historia, esa grande, con mayúscula, se hace con el documento. Y los documentos son memorias de uno, y sobre todo peor, a veces malversaciones de hechos. Es decir, que como no tengáis claro los historiadores que hay una configuración, es un dar figura a unos hechos, vais de culo. Yo no estoy impugnando lo tuyo, al contrario. Muchas gracias, tomamos nota de todo. Y me parece muy bien. Yo acepto plenamente eso, pero como no os dais cuenta de eso, por eso otra cosa fue posible. ¿Cómo no va a ser posible? ¿Cómo no va a ser posible impugnar el terrorismo de retaguardia durante la guerra? Pero, fijaos, con eso hubiéramos desarbolado todo esto de las fosas y todo, y a ETA le hubiéramos quitado todo papel. ¿Qué pensarían ahora los cientos y cientos y cientos que han sido asesinados por ETA si se les dice 1970?
Sí, Miquel, pero es que eso que tú dices que tenía que haber pasado, pasó. Lo que no pasó es entre los nacionalistas. Pero si tú lees los debates constitucionales, en los debates constituyentes eso sí sale. Sí hay una conciencia muy clara de dejar atrás la guerra como un acontecimiento trágico que tiene muchos responsables, y no solo unos. Sí hay una expresión clara de no repetir un clima que permita llegar a esa violencia de retaguardia. Sí hay unas manifestaciones constantes de que tengamos cuidado, no convirtamos el Parlamento en un lugar, como había ocurrido en el año 31, no lo convirtamos en un lugar donde hagamos un juicio al pasado, porque el pasado está lleno de gente buena que a veces era mala y de gente mala que a veces era buena. El pasado está lleno de esos grises berlinianos. El pasado es algo que nos puede enturbiar. El pasado es algo que convertirá a nuestros adversarios en enemigos. Por lo tanto, vamos a dejar el pasado tranquilo, pero precisamente porque lo tenemos muy presente eso. Precisamente porque sabemos que al menos hubo 50.000 muertos en la retaguardia republicana. Precisamente porque sabemos que hubo casi 7.000 religiosos asesinados prácticamente en 5 meses. Precisamente porque sabemos todo eso, pero no los nacionalistas. Y eso es distinto. Pero eso sí pasa en la transición y es un argumento central para que... Claro, mi objetivo no era dar una ponencia sobre cómo fue la transición, pero lo digo a propósito de la pregunta sobre esos actores tan importantes. Pero sí que eso está muy presente cuando la oposición, 25 y 40 años después, cargados de rencor por no haber llevado a cabo el proceso de revolución, de ruptura y, en definitiva, el ajuste de cuentas, pues muchos dicen, sí, ¿por qué no hubo ruptura? ¿Por qué ustedes, señores del PC, no aprovecharon la enorme movilización de la gente en el año 77 para obligar al gobierno a hacer la ruptura? ¿Y qué era la ruptura? Lo del año 31, ya lo sabemos, y ellos lo decían muy claro. De hecho, esta gente que habla del mito de la transición, lo que le pedía a Suárez es que dimitiera, se marchara y se convocara un gobierno provisional y unas cortes constituyentes. Te vale muy bien. Pero es que el tema, señores, es que no solamente la gente del PC o del PSOE no hace eso porque sea más o menos consciente de cuál es su fuerza, porque sea más o menos consciente de... No, lo hace porque en un ejercicio de responsabilidad de la democracia como el arte de lo posible, no quiere aprovechar la movilización para provocar una situación de violencia porque tiene todo eso muy presente. Sí, te acuerdo, Miquel, que podían haber llegado también a esa circunstancia en la que nadie entrara en el consenso constitucional si no hiciera explícitas esas condenas. Pero entonces ya ahí entramos, Miquel, en el terreno de pedir que hicieran algo 40 años después, sabiendo cómo nos ha ido. ¿Por qué si no se hubiera ido de otra forma? A lo mejor, no, esos juegos... Y luego una puntualización. La memoria es fundamental para los historiadores. Pero los historiadores y los politólogos, si somos honestos y rigurosos, sabemos que una memoria no es una verdad. Esa es la gran diferencia. Es decir, sabemos que, como os decía antes, la versión de Osorio puede ser muy diferente a la de Ortiz Bordas. Las dos pueden tener una parte de verdad, pero necesitamos más documentos para construir algo que nosotros sabemos que tampoco es la verdad, pero que se acerca mucho más a la verdad. Entonces, esa es la diferencia. Por eso, confundir memoria con historia, no lo digo por ti, lo digo por nuestro ambiente político, es muy peligroso, porque la memoria solo es una parte y una reconstrucción de algo que pasó, de que alguien vivió, de algo que alguien le contaron, de algo que él ha reconstruido. Mientras que la historia debería ser un retrato lo más verosímil y verídico posible, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que hay muchos factores de la transición de los que no podemos hablar, ¿verdad? Y que son absolutamente capitales. Los politólogos, por ejemplo, hablaron mucho del papel del rey. Pero curiosamente lo que ellos consideraban un elemento digno de análisis y hasta cierto punto de, como decía antes, extraordinario desde el punto de vista de la politología, que es eso de la legitimidad retrospectiva, es decir, precisamente porque heredo los poderes del franquismo voy a poder pilotar el cambio, si no, no podría haberlo hecho. Eso que analizaron los politólogos, lo analizaban también en el caso de UCD, como partido de transición. Luego, en el relato del mito de la transición, en el relato de los impugnadores, es un elemento negativo. Uno puede leer en uno de los libros, un libro que ha tenido una cierta difusión, la idea de que el rey no quiere construir la democracia, solo quiere consolidar la monarquía, y que le obligan a construir la democracia.
Es decir, todo eso ya, bueno, ahí no puedo entrar, pero es evidente que hay toda una serie de elementos que están ahí presentes. Pero al final el objetivo siempre es el mismo, se hable del rey, de la Iglesia, de los militares, de quien se quiera hablar. No es lo mismo reconstruir el proceso histórico de la transición contando todos los actores, todos sus problemas, todas sus dificultades, que utilizar algunos de esos factores, para idealizar un proceso que nunca ocurrió y que debería haber ocurrido, so pretexto no del análisis de la transición en sí misma, sino de un proyecto de democracia excluyente, que es otra cosa distinta. Entonces, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Pedir que se haga una segunda, tercera, cuarta, quinta, decimoquinta transición, porque tiene que haber una ruptura democrática que no se produjo, es abrir las puertas a una democracia excluyente. Ahora, como ha dicho, el término, según he entendido, porque he entendido que el término de memoria histórica, bueno, quería preguntarle... Sí, arrima, decir. Sí, quería preguntarle al profesor, que me parece haberle entendido que en el caso español el término quizás de memoria histórica genera un poco de confusión o genera también un poco de problemática a la hora de implementar cuestiones de reparación. Hay otros países, por ejemplo, que utilizan más el término justicia transicional. En el caso español, ¿podría quizás no ir más allá de la terminología o se volverían a plantear los mismos problemas? Bueno, es que, a ver, bueno, lo de la justicia transicional ya eso sería objeto de otra ponencia y no me voy a meter en el asunto, pero el tema de la memoria es un concepto que o es un término que ha, digamos, introducido más ruido y problemas en la política española de lo que sería deseable, pero por una razón muy sencilla, y es porque quienes hablan de memoria, de lo que están hablando realmente es de la asociación de la democracia o del sistema democrático y del orden constitucional a una determinada forma de interpretar lo que pasó en el pasado. Entonces, los sistemas pluralistas y democráticos, por definición, no pueden tener memoria. La memoria es propia de las dictaduras. El franquismo podía tener memoria, claro. El régimen de Corea del Norte puede tener memoria. La China de Mao puede tener memoria. Pero la memoria como un instrumento oficial para que los ciudadanos comulguen con una determinada forma de ver el pasado solo es propia de sistemas no pluralistas. Si hablamos de sistemas pluralistas no puede haber memorias. Lo que puede haber es espacios para que cada uno tenga conciencias o perspectivas o memorias particulares distintas, pero no una única memoria histórica. Entonces, la memoria histórica es un instrumento de deslegitimación de la democracia del 78. Aunque el Partido Socialista de Zapatero, cuando la pone en marcha, si uno ve los debates parlamentarios y los debates en el seno de la comisión y lo que pretendía la vicepresidenta en aquel momento, el Partido Socialista intenta frenar. La prueba es la bronca que tiene con Esquerra Republicana y con Izquierda Unida, cuando Esquerra Republicana y Izquierda Unida le pide la anulación de todos los juicios. Intenta frenar, y no veremos a la vicepresidenta Fernández de la Vega deslegitimando la transición. Pero al poner en marcha el mecanismo, introduce un elemento que es utilizado como banderín, como bandera de enganche para todos aquellos que dicen que la democracia española está asociada solo a la memoria de los vencedores. En realidad es una trampa eso de la memoria de los vencedores. La memoria de los vencidos puede ser miles de memorias y la memoria de los vencedores puede ser miles de memorias. Pero el problema es cuando la memoria es un instrumento para ganar lo que no se ganó. Ese es el problema. Bueno, yo creo que ya damos por concluido